Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernández María Angelén, soy residente de la especialidad de Bioquímica Clínica. Hoy voy a compartir con ustedes mi Ateneo correspondiente a mi rotación por el sector de orina y parasitología del Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones. El mismo se encuentra titulado como Escabiosis a propósito de un caso. Para comenzar, empezar explicando un poco el caso clínico que corresponde a una paciente de sexo femenino de 44 años que concurre al laboratorio de alta complejidad el día 29 de junio del correspondiente año. El motivo por el cual concurrió a este laboratorio fue para realizarse un laboratorio de control a pedido del oftalmólogo. Como antecedentes que tenemos de la paciente, la misma presenta un diagnóstico de artritis reumatoide de hace 24 años, pero se encuentra en tratamiento hace 10 años en el Hospital Madariaga. Dentro de los distintos, del pedido médico, tenemos que se encontraba el pedido de orina completa. Si bien recuerdan, la orina completa consiste en un análisis de la orina en cuanto al examen físico-químico y el sedimento urinario. Entonces, la orina de esta paciente llega al sector, comienza su procesamiento y obtenemos el examen físico-químico del mismo, que se observa no presenta ninguna particularidad o algo que resaltar, pero en cuanto al sedimento urinario se observa esto. Esta es una foto real tomada ese día en el laboratorio. Para los que no lo conocen, este es un ácaro que se corresponde al Sarcóptero scabiei y es el agente causal de la escabiosis o también conocido como sarna. Esto llevó a que se investigara un poco más sobre la historia clínica de la paciente para ver si ella ya tenía un diagnóstico de escabiosis o si presentaba manifestaciones clínicas o algo que tuviera relación, ¿no?, con este hallazgo, de los cuales no se encontró nada, ni que tuviera diagnóstico ni manifestaciones clínicas, por lo cual consideran colocar en la parte de observaciones decir que se evidenció la presencia de ácaros compatibles con el sarcóptero y que ellos recomendaban la búsqueda de lesiones y la anamnesis. Entonces, como parte también de este Ateneo, quería dar unas características y conceptos importantes para poder conocer esta enfermedad. Tenemos que la sarna o la escabiosis es una ectoparasitosis cutánea producida por el Sarcópteros scabiei variedad hominis. Este es un parásito obligado y exclusivo del hombre. La sarna, tal vez la dermatosis parasitaria más frecuente en el mundo, y la misma es una enfermedad que no es actual, sino que viene desde hace años, desde la antigüedad, y como epidemiología tenemos que afecta a más de 200 y 300 millones de personas en el mundo. Se considera una enfermedad cutánea altamente pruriginosa. Se quiere decir que genera mucha picazón en los pacientes que la padecen. Este tipo de infección no discrimina géneros, grupos étnicos ni estratos sociales y suele presentarse en épocas de invierno. Algo que también se ha visto que afecta mucho a los pacientes de niveles socioeconómicos bajos y personas que viven en lugares de hacinamiento. Otras características importantes de este ácaro es que son redondas u ovaladas, son de color blanco amarillento. Otras características que presentan es la presencia de cerdas laterales alargadas, 4 pares de patas cortas, 2 anteriores y 2 posteriores. Presentan machos y hembras. Las hembras miden entre 350 a 400 micrómetros y la hembra en este caso es la causante de esta enfermedad. La hembra además es la que va a liberar los huevos. Estos huevos tienen formas ovaladas de tamaños que van desde 0,1 a 0,15 milímetros. Las vías de transmisión para esta enfermedad puede ser por contacto directo, es decir, de persona a persona. Por eso también se la considera una enfermedad de transmisión sexual, o también a través de fómites.
En cuanto a cómo infecta al ser humano, tenemos que este ácaro se siente atraído por el olor corporal y el calor que emana el ser humano. El ciclo biológico de este ácaro totalmente lo hace se produce totalmente en el ser humano. Como podemos observar en esta imagen, esta es una imagen como un corte longitudinal de la piel. El ciclo vital en este caso para el Sarcoptes es de 18 a 20 días. El ciclo comienza en la región más superficial de la piel, donde se produce la copulación, donde el macho muere luego de la copulación y la hembra genera túneles en el estrato córneo de la epidermis, es decir, que va atravesando la piel. Va generando túneles, como bien ven en la imagen, van generando estos túneles a través de una digestión externa, es decir, que ella libera parte del líquido digestivo y a su vez se va alimentando de todo el material que va ablandando, por día va avanzando unos milímetros. Estos pueden llegar entre 3 centímetros a más de largo. Estos túneles, en estos túneles la hembra lo que va a hacer es liberar los huevos y también sus deposiciones. Se dice que la hembra es capaz de liberar 2 a 3 huevos por día. Como la hembra vive entre 3 a 6 semanas, se considera que más o menos colocaría entre 40 a 50 huevos en todo su ciclo. Estos huevos van a eclosionar entre el tercer a cuarto día y estas larvas juveniles lo que no se van a quedar solamente en estos túneles, sino que ellas tienen la capacidad otra vez de volver a emerger hacia la superficie, donde vuelven otra vez a mudar en las formas ninfales, que son a 2 a 3 días. Estas también tienen la capacidad de poder generar túneles, volver a ingresar por la piel y se alimentan de detritus epidérmico. En estas formas ninfales ya tienen las 8 patas, mientras que esta forma juvenil no, solamente tiene 6 patas. Entonces, luego de mudar en sus formas ninfales 2 veces, vuelve a la forma adulta y esta forma adulta, bueno, tiene la capacidad de reproducirse y otra vez volver a iniciar el ciclo, es decir, que la persona puede volver a reinfectarse. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que una vez que el paciente se infecta, no es que ya directamente va a padecer de la clínica, sino que tiene un periodo de incubación que consiste entre 1 mes a 1 mes y medio hasta que aparezca la clínica del paciente. Existen 2 formas de lesiones que se van a presentar, que puede ser directa e indirecta. Tenemos que la directa es provocada por el mismo ácaro, mientras que la indirecta es más por un resultado de la reacción de hipersensibilidad. Las lesiones directas, también llamada perla escabiosa o vesícula perlada de Bacin, son lesiones vesiculares de no más de 1 milímetro de diámetro que aparecen en el sitio donde el ácaro se introduce al cavar el túnel, provocando una reacción inflamatoria con engrosamiento de la capa córnea y la formación de una vesícula con contenido líquido. También podemos observar, como se observa en esta imagen, los surcos acarinos, que constituyen la manifestación externa de los túneles que producen las hembras. Se producen trayectos lineales que tienen forma eritematosa de tipo serpinginoso, que pueden medir milímetros o centímetros. A su vez tenemos además las lesiones indirectas, que están distribuidas en forma bilateral, simétrica e intensamente pruriginosa, y no necesariamente es donde invade el ácaro. Es decir, se pueden ver nódulos, costras, escoriaciones o también erupciones papulares. Las variantes que conocemos de escabiosis pueden ser la clásica, la sarna noruega y la nodular. Mayormente los pacientes presentan la forma clásica, que consiste en lesiones polimórficas que pueden ser pápulas o costras hemáticas. A su vez, estos pacientes presentan lesiones por dermatitis de contacto al aplicarse productos también de derivaciones por automedicación
o por el mismo rascado, porque esta variante lo que tiene de característico es que es muy pruriginoso. Otra variante es la sarna noruega, que fue descrita por primera vez en Noruega, de ahí viene su nombre, en 1848 en pacientes leprosos. Ahora actualmente se sabe que se desarrolla esta variante en personas inmunocomprometidas. Como observan en la imagen, podemos ver placas hiperqueratóxicas con costras de colores grisáceas a blanquecinas que causan grietas, y esta variante lo que sí es presenta muy poco prurito, es decir que no le da al paciente esa sensación de querer rascarse a cada rato. Lo que sí, a diferencia de la otra variante, la clásica, es que este tiene un número más elevado de ácaros. Esta es un poco menos, es más pruriginosa, pero menos, el menor número de ácaros, mientras que la sarna noruega sí, menos prurito, pero el número de ácaros es mayor. Y por último tenemos la nodular, en donde, como se observa en la imagen, esto se presenta en pocos pacientes, unos nódulos eritematosos de hasta 2 centímetros en el sector de los glúteos, genitales, escroto, ingle o axila. Se considera que su evolución se debe a una reacción más de hipersensibilidad a las secreciones del ácaro. Y como para cerrar un poco las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes, saber que este prurito suele ser nocturno, que esto se corresponde más a que la hembra es en el momento en que la hembra libera los huevos, y las regiones afectadas suelen ser regiones cálidas, es decir, donde hay pliegues. Las zonas más afectadas, como se observan en la imagen, suelen ser las regiones interdigitales, regiones de los pezones, pliegues axilares, codos, muñecas y pliegue de las nalgas. Y para cómo se llega al diagnóstico, el diagnóstico es casi mayormente clínico, de manera que la demostración del parásito en sí no es necesaria, pero si se desea se lo puede realizar. Se busca localizar los túneles y bueno, y con ello ya sabemos que ahí al final del mismo se encontraría la hembra adulta. Se lo puede realizar a través de un test, que es el test de Müller, por ejemplo, que lo que se busca es, el médico busca este tipo de lesiones, hace un raspado de la piel con un bisturí, él mismo realiza una mezcla con hidróxido de potasio al 10% como un macerado. Este luego se centrifuga, se hace un preparado para mirar al microscopio, y lo que se busca es evidenciar la presencia del parásito, es decir, o encontrar al parásito, o encontrar huevos o sus deposiciones. Tenemos que este método es un método altamente específico pero poco sensible. A su vez existe otro test, que es el test ácaro, que también se utiliza una cinta adhesiva donde se adhiere a las lesiones que presenta el paciente, pero también es lo mismo, es un método que es altamente específico pero un poco menos sensible que el test de Müller. En cuanto al tratamiento que se les entabla a estos pacientes, es a través de productos tópicos a base de benzoato de bencilo. Se le pide al paciente que se aplique después de bañarse sobre la piel seca en toda la superficie cutánea desde el cuello para abajo, sobre todo colocando en las regiones de los pliegues. Se le pide que se deje en el cuerpo el tiempo recomendado, ya que si se pasa de este tiempo podría producirle dermatitis. Es importante que el tratamiento se le entable a toda la familia y a los contactos estrechos. También se le pide que se lave todas las ropas, sábanas con agua caliente. También se le pide airear la casa, y que el tratamiento se repita a los 7 a 14 días después, para poder asegurar también la eliminación de las formas juveniles y así evitar una reinfección. Y en cuanto al seguimiento, bueno, los pacientes deben ser informados que la erupción y el prurito pueden persistir hasta 2 semanas luego del tratamiento, ya que es debido a las reacciones de hipersensibilidad, pero el médico debe tener en cuenta que si esto persiste más de 2 semanas, ya podría atribuirse básicamente a otros factores, no solamente a reacciones de hipersensibilidad, sino también a falla del tratamiento, resistencia farmacológica y a una mala aplicación del tratamiento.
Todo eso entonces serían los conceptos importantes de esta enfermedad de la escabiosis. Ahora, como para ir cerrando y volviendo al caso clínico, la pregunta que nos podemos hacer: ¿qué pasó después de este informe? Si realmente se llegó al diagnóstico. Entonces, lo que pudimos saber investigando es que esta paciente, luego de un mes, tiene una interconsulta con infectología por una derivación en donde se sospechaba de escabiosis, y hacía referencia de que la paciente presentaba estas lesiones eritematosas en la parte del tronco y las extremidades. Entonces, ahí el médico, ya viendo estas lesiones, entabla el tratamiento: permectina más pauta de higiene para ella y sus familias. Ahora, por ahí las preguntas que nos podemos o quedan para hacerse es si la paciente, cuando concurrió al laboratorio para hacerse ese control oftalmológico, ya padecía de estas lesiones o no. Por eso, por ahí, como cierre y conclusión final, saber que esta enfermedad en sí en nuestra provincia existe, todos estamos propensos a padecerla. Por eso, por ahí es importante conocer las vías de transmisión y también resaltar las manifestaciones clínicas, porque quizás nosotros al verlos ya podemos sospechar de la misma. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias.